pastor de la iglesia Beverly Hills Community Church, y me da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios hoy en español con los miembros de la iglesia Pan de Vida en Beverly Hills y con todos mis amigos de habla hispana en todo el mundo que llegan a ver este video. Quisiera traerles un mensaje hoy que he titulado El pueblo de Dios. Quiero hablarles de la importancia de ser el pueblo de Dios. Y voy a usar como texto 1 de Pedro 2, 9 y 10 de la Reina Valera actualizada de 2015. Y dice así: Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ahora, yo quiero predicarles un mensaje o darles una enseñanza más bien sobre la iglesia como el pueblo de Dios. El punto de este mensaje es que el propósito de la iglesia, el propósito de Dios para su pueblo siempre ha sido tener comunión, tener una relación personal con los seres humanos. Nos creó por ese propósito, nos creó para compartir su propio ser, su vida con nosotros y con el universo. Hermanos, Dios, nuestro Dios, es plural. ¿Se dan cuenta? Él es plural. Es un solo Dios, pero siempre ha existido en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, su naturaleza de Dios es amor, su naturaleza es relacional. Él siempre ha sido o ha existido en una relación interpersonal con su propio ser. Esto es profundo y es muy importante entender como cristianos, porque la posición, la enseñanza del judaísmo o del Islam, o de otras sectas del cristianismo que niegan la Trinidad, tiene una debilidad muy fuerte, muy obvia a causa de esto. Déjenme explicar. Si Dios es uno solo, estrictamente uno, entonces no puede ser un ser relacional. No podemos decir que Él siempre ha existido como una relación, ni tampoco podemos decir que Dios es amor. La Biblia, en el Nuevo Testamento, 1 de Juan 4:8, la Biblia dice que Dios es amor, es su naturaleza. Ahora, si siempre ha existido como una relación, una trinidad, entonces esto es posible porque el Padre amaba al Hijo, amaba al Espíritu, y el Espíritu amaba al Hijo y al Padre, etc. Siempre han amado uno al otro dentro de la Trinidad. Pero si Dios fue uno solo, como dicen los musulmanes y los judíos, no podría haber sido amor. Fíjese, piénsalo bien. Porque decimos, ¿verdad?, que Dios es eterno. Ahora, la eternidad es un tiempo largo, infinito, ¿verdad? Y si Dios no es plural, no es una trinidad, entonces, ¿a quién amó Dios durante la eternidad del pasado? ¿Y quién amó a Dios? ¿Cómo puede haber sido Dios el amor si no existía nadie a quien amar, ni nadie quien amara a Dios mismo? Espero que me expliquen, que me entiendan. La idea es que la Trinidad de Dios es muy importante. Nos enseña que aún en su ser, Dios siempre ha sido
relacional. Siempre ha sido amor. Siempre ha querido amar al otro. Amar. El amor tiene que tener un objeto afuera, ¿verdad?, de uno mismo. Y Dios tiene esto dentro de su ser. Y yo creo que Dios creó el universo para revelarse, para expresarse, ¿verdad? Y para expresar estos atributos de Dios. Su amor, su poder, su infinidad, su poder, su creatividad, ¿verdad? El universo es como su arte de Dios. Es una reflexión de su propio personaje glorioso. Es como una pintura que un artista crea, ¿verdad? Dios creó para expresarse. Y creó el ser humano aún para expresarse más, porque la Biblia dice que el ser humano fue creado a su propia imagen de Dios. Dios puso su propia imagen dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el plan desde un principio era compartirse, revelarse, ¿verdad? Expresarse, dar amor. Y que su esfera de amor y de su influencia y de su presencia se expanda. Eso fue la idea desde un principio. Cuando creó la humanidad, la idea era compartir su propio ser, su persona con nosotros, tener relación con nosotros. Y que su majestad, la majestad de Dios, Él iba a compartir con más y más y más seres. Y estos iban a ser llenos de su gloria como vasos. Y le iban a glorificar, recibiendo gloria de Dios para darle gloria a Dios. Dios en todos y todos en Dios. En una relación íntima, una expresión de su gloria por la eternidad. Esto se inició en el huerto de Edén, que fue nomás una pequeña parte de la creación. O sea, creó todo el universo y creó el planeta Tierra, y en el planeta hizo una pequeña parte que era el huerto de Edén. Y ahí puso el hombre y la mujer, y la idea era que poco a poco este huerto iba a expandirse e iban a tomar posesión de toda la tierra. Ellos, Adán y Eva, en el huerto de Edén, disfrutaron de la intimidad, la relación con Dios. Y como digo, la idea era que esto iba a expandir cuando tenían hijos, etc. Pero luego se perdió el privilegio de la relación con Dios. Se perdió esa relación, esa amistad, esa intimidad con Dios. Se perdió a causa de la desobediencia, ¿verdad? Sin embargo, porque Dios es misericordioso, Él prometió una restauración. En Génesis 3:15, prometió que un día alguien que iba a venir a través de la mujer, que yo creo es una referencia a la Virgen Virgen María, ¿verdad? La madre del cuerpo de Jesús. A través de una mujer iba a venir a alguien que iba a restaurar la relación entre el ser humano y Dios, y iba a destruir a Satanás, quien les había robado su bendición, ¿verdad? Ahora, después de Adán y Eva, pues, y la caída, hubo algunos que de todos modos buscaban a Dios, y dice la Biblia en Génesis 4:26 que después del nacimiento de Set, la gente empezó a invocar el nombre del Señor. Y luego la Biblia nos cuenta de Enoc, que fue una persona que caminó con Dios durante 300 años y luego desapareció porque Dios lo llevó consigo. ¿Por qué? Porque Enoc caminaba con Dios, disfrutaba de la relación, la comunión con Dios. Él quiso estar con Dios y Dios quiso estar con él, y por lo tanto Dios lo llevó. Pero la mayoría de los seres humanos no querían esa relación, no querían. Como dice Jesús en Mateo, ¿verdad? Dice que Él dijo que quería juntar a los de Israel como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisieron.
Y es la misma cosa que estamos encontrando aquí. Pero Dios siguió con su plan. Y después de muchos años llamó a un hombre que se llamaba Abraham. Y Abraham también caminaba con Dios, ¿verdad? Y continuaba la relación. De hecho, Isaías 41:8 y Santiago 2:23, los dos textos dicen que Abraham era amigo de Dios por su fe y su obediencia. Llegó a ser amigo de Dios. Entonces tenía esta relación. Y Dios le prometió que a través de su linaje de Abraham, todas las familias de la tierra iban a experimentar la bendición de Dios. A través de su linaje. Ahora, iban a experimentar la bendición de Dios. ¿Pero qué bendición? ¿Cuál era la bendición? La bendición de Abraham, la bendición de Dios. Pues, déjenme decirles, en varios lugares la Biblia claramente dice que la bendición de Dios era el ser justificado por la fe. Déjenme citar nada más. Génesis 15:6, Romanos 4:3, Gálatas 3:6 y Santiago 2:23. Esos textos todos dicen que la bendición de Dios fue el hecho, el ser justificado por la fe. Entonces, esto es el primer aspecto o lo más importante de la bendición de Abraham. Y de hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 3:26, Pedro dijo a sus judíos, su pueblo, los judíos, que a ellos Dios primero envió a su Hijo para bendecirlos. Y dice claramente que para bendecirlos al convertirlos de su maldad. Entonces la primera bendición es ser convertido de la maldad, es ser justificado por la fe. Y claramente ser convertido es una bendición tremenda, es una bendición enorme, porque nos hace criaturas nuevas, ¿verdad? Nos hace de nuevo, nos hace limpios. Y Colosenses 1:12 dice que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos. Dios nos convierte, Dios nos transforma. Esta es la bendición de Abraham. Pero, hermanos, una vez hechos justos, fíjese, entonces la bendición hace más, porque nos hace justos delante de Dios, pero la justicia en sí no es el fin. La justicia abre el camino a la relación. Y esta es la meta, la relación con Dios, la amistad con Dios que Abraham tenía. Él era amigo de Dios. Entonces la justicia hace posible la relación con Dios. Fue el pecado o la rebeldía de la primera pareja que causó su separación de Dios y fueron expulsados del huerto. Y desde entonces toda la raza humana nace separada de Dios, ¿verdad? Excluidos de su presencia. De hecho, nacimos bajo una maldición, lo que la Biblia llama la maldición de la ley, que no hemos obedecido la ley, entonces hay una maldición sobre nosotros. Pero Gálatas 3 explica claramente una escritura que Pablo escribió. En Gálatas 3 dice que aunque nacimos bajo la maldición, Cristo nos libró de la maldición, nos salvó, nos bendijo. Porque Él, ¿cómo lo hizo? Pues Gálatas 3 explica, Él llevó la maldición que nosotros merecíamos para que la bendición de Abraham pudiera alcanzarnos. ¿Sí? Entonces Él fue maldito en la cruz y por lo tanto clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se identificó con la raza humana en su desamparo, en su maldición, en su exclusión de la presencia de Dios. Él fue maldito por Dios, dice Isaías 53, por ejemplo.
Él fue maldito por Dios, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó la maldición, ¿pero para qué? Para que pudiéramos tener o alcanzar la bendición de Abraham. Y para que pudiéramos recibir, dice Gálatas, recibir el Espíritu Santo. O sea, para llegar a ser amigos de Dios, como Abraham. Y aún más, no solo estar con Dios o tener el favor de Dios o tener a Dios con nosotros o al lado de nosotros, sino tener a Dios dentro de nosotros. Esta es la verdadera intimidad, la verdadera relación, ¿verdad? Entonces, esto, cuando Dios llamó a Abraham y todo, eso fue parte del proceso de la restauración de la raza humana y la creación. Algún día, no tan lejano, Dios va a venir físicamente, visiblemente a estar con nosotros y su Espíritu va a llenar los nuevos cielos y la nueva tierra y todo lo demás. Todo lo demás. Déjenme citarles dos textos que lo comprueban. 1 Corintios 15, 28. Voy a leerlo, ¿ok? Déjenme buscarlo. 1 Corintios. A ver. 1 Corintios. Oh, no lo puedo leer en inglés. Perdón. Tengo que ir a otro lugar. Ok. Pero déjenme citar nada más. Déjenme mencionar nada más, ¿ok? 1 Corintios 15, 29. Déjenme silenciar este teléfono. Dice, para que Dios sea todo en todos, para que Dios sea todo en todos, que Jesús va a entregar el reino a su Padre para que Dios sea todo en todos. El plan de Dios es llenarlo todo, llenarnos a nosotros, llenar el universo. ¿Sí? Y Efesios 4:10 dice algo por el estilo, que déjenme ver cómo es aquí. Efesios 4:10, ahí está. Dice que Cristo, quien bajó, es el que también ascendió, y luego dice, más allá de todas las cosas, para llenar todas las cosas, para llenarlo todo. Otra vez vemos esta idea. Dios creó el universo, creó a nosotros para llenarnos con su presencia, para llenar, y fue echado en el sentido, nosotros fuimos echados del huerto de Edén y excluidos de su presencia, y en cierto sentido Dios no se ve aquí visiblemente, no reina aquí visiblemente ahora, ¿verdad? Pero su plan de Dios es, con el tiempo, Él va a venir otra vez a la tierra, va a llenarlo todo, no solo a nosotros, sino al universo mismo. Este es el plan de Dios. Entonces Dios llamó a Abraham. Abraham llegó a ser amigo de Dios, y luego del linaje de Abraham, Dios creó una multitud, el pueblo de Israel, ¿verdad? Como prometió. Y luego llamó a este pueblo de Egipto, cuando estaban en esclavitud, y los trajo a sí mismo en el monte de Sinaí, y luego a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Y cuál fue su propósito en llamar a este pueblo, los descendientes de Abraham? ¿Cuál fue su propósito? Pues lo declaró abiertamente. En Éxodo 19, por ejemplo, versos 4 al 6, Dios les explicó a su gente, a su pueblo allá en el monte de Sinaí, que su plan era que llegaran a ser un pueblo escogido, una nación santa, un sacerdocio real, una nación que iba a servir como sacerdotes para el resto de la humanidad. Entonces llamó a estos, no para excluir a los demás, sino que llamó a estos para prepararlos y trabajar a través de ellos, y a través de ellos llegar al resto de la humanidad. Ahora, dijo que los llamó como un sacerdocio real. Hermanos, en otras palabras, eran un pueblo de sacerdotes, ¿okay? Un reino de sacerdotes,
¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote representa a Dios delante de la gente, o sea, presenta la enseñanza y los requisitos de Dios a la gente, representa a Dios, a la gente, pero también representa a la gente delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sacerdote hace intercesión, el sacerdote ofrece sacrificios para purificarlos. Entonces esto era la idea, una nación santa, un sacerdocio real, representantes de Dios en la tierra y representantes de la gente del mundo a Dios. ¿Sí? Esto era la idea, para tener relación con la raza humana. Y esto fue un paso bastante significante, el llamar a un pueblo así. Y a este pueblo Dios les dio 4 cosas. Número 1, sus leyes, porque dijo, tienen que ser santos, como yo soy santo. Para caminar conmigo tenemos que caminar en los mismos caminos, ¿no? Entonces les doy mis leyes para que sepan cómo soy, cuál es mi naturaleza y cómo ustedes deben de ser. ¿Sí? Les dio su ley, les dio el tabernáculo, que voy a explicar en un momento, les dio un sacerdocio, sacerdotes para los sacerdotes, para representarlos, para purificarlos, para enseñarles los caminos de Dios. El tabernáculo, la ley, el sacerdocio, el tabernáculo y el sistema de sacrificios. Todo esto, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Hermanos, es muy interesante. Por ejemplo, el tabernáculo que Dios les dio que construyeran, ¿verdad? El tabernáculo era una cosa muy rara. Pero la verdad es que el tabernáculo era una ilustración, una ayuda visual al pueblo de Israel y a todos nosotros, porque el tabernáculo ilustra o enseña, ¿verdad?, ¿cuál es el problema entre la raza humana y Dios? Y el tabernáculo y todo este primer pacto que Dios les dio a la gente fue para dar alguna pista o alguna indicación de cuál sería la solución del problema. El problema era el pecado. Dios quería estar con ellos y por eso les dio el diseño del tabernáculo. Dios quiso estar con ellos, pero a la vez demostró a través del tabernáculo y el sistema y todo, que eso no era posible todavía, porque seguían siendo pecadores, no podían acercarse. Entonces Dios les dio la estructura con cortinas y pudieron ver que Dios estaba entre ellos, estaba allí al lado de ellos, pero que también a la vez no era posible alcanzar, llegar a su presencia, ¿verdad? Porque Él estaba detrás de las cortinas y habían barreras, las cortinas, el altar, ¿verdad? La piscina en que se lavaban los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían entrar y solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Ves? Entonces, todo esto fue un paso hacia la restauración del propósito de Dios, la relación, la amistad con nosotros, y llenarnos todos y llenar el universo. Pero fue nomás un paso porque todavía el tiempo no estaba listo. La gente no pudo acercarse. Ahora, hermanos, espero que me entiendan. Cuando Cristo nació, la Biblia dice en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. O sea, se hizo un ser humano, habitó entre nosotros, pero y luego dice, habitó entre nosotros. Y hermanos, el griego allí, la palabra griega que se traduce habitó en español, esta palabra es la palabra tabernáculo. O sea, Jesús se hizo carne, pero se hizo, o mejor dicho, hizo su tienda o su tabernáculo entre nosotros. Su cuerpo fue su tabernáculo, su tienda. Entonces, Dios mismo vino a restaurar la relación con el ser humano, la amistad con la humanidad. Dios mismo vino, Emmanuel, Dios con nosotros. Y su tabernáculo era esta vez su propio cuerpo. Ahora, el tabernáculo y después el templo eran
los lugares en que Dios habitó entre el pueblo, ¿verdad? Pero con las limitaciones que acabo de mencionar. Solo los sacerdotes pudieron entrar y había barreras, gentiles no podían entrar, ¿verdad? Y se requería mucho sacrificio, mucho rito y todo, mucho lavamiento y todo para entrar. Y solo una vez al año el sumo sacerdote pudo entrar a la verdadera presencia de Dios. Solo una vez y con mucho sacrificio y rito. Pero hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que el velo grueso, allí así de 4 dedos de grueso, este velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, este velo se rasgó de arriba para abajo, significando que Dios lo hizo. ¿Y significando qué? Significando que ahora, con la muerte de Jesús, se había abierto el camino entre el ser humano y Dios. Se abrió el camino nuevamente entre la humanidad y Dios. Y esto era el punto de la primera venida de Cristo y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. El punto era crear un pueblo de Dios. El punto era abrir el camino a la relación de nuevo con el ser humano. Adán y Eva eran el pueblo de Dios, solo una pareja. Pero luego ellos perdieron este privilegio a causa de su pecado y su desobediencia. Israel luego fue el pueblo de Dios. Fíjese, Adán y Eva en un huerto. Israel un pueblo de Dios en toda una nación, pequeña pero una nación. Está expandiendo, ¿verdad? Está creciendo. Y luego Israel también perdió el privilegio porque lo mal entendían y lo mal no lo apreciaban. No apreciaban su privilegio que tenían porque Dios no era visible con ellos. Así es que muchas veces se desviaban y olvidaban de Dios y perdieron su privilegio, su bendición de ser el pueblo de Dios. Ellos fueron echados también de la tierra prometida, como Adán y Eva fueron echados del huerto. ¿Sí? Perdieron su templo también, porque los babilonios lo destruyeron, después los romanos lo destruyeron, el segundo templo. Y esto representaba pues la verdadera presencia de Dios con su pueblo. Ahora, el libro de Ezequiel es muy interesante. El profeta Ezequiel vio una visión en que la gloria del Señor se apartó del templo. Se levantó y se fue. Él vio esta visión. Y otra vez fue a causa del pecado y la corrupción del pueblo de Dios. Esto se ve en Ezequiel 11, 23. Luego Ezequiel tuvo otra visión en que la gloria volvió, pero a un templo nuevo. Esto se ve en Ezequiel 43, 44. La gloria de Dios volvió a un templo nuevo. Este templo es muy diferente. ¿Dónde está? ¿Cuándo será todo eso? Y en capítulo 47 de Ezequiel, Ezequiel tuvo otra visión en que vio el nuevo templo, pero saliendo del templo, saliendo de la puerta del templo, por debajo de la puerta, habían aguas. Y las aguas iban creciendo y creciendo y llegó a ser un río muy grande, ¿verdad? Un río que traía vida, que traía limpieza y verdura y todo eso. Ese río trajo vida por donde quiera que iba. Y salió del templo. ¿Qué significaba este río, este fluir? Pues el fluir del Espíritu Santo del templo de Dios. Ahora, ¿cuál es este templo de Ezequiel? Nadie sabe, ni los judíos ni los cristianos. Muchos dicen, ¿qué es todo esto que describe Ezequiel en la última parte de su libro? Pues hermanos, nosotros sabemos, porque el Nuevo Testamento nos enseña. El templo es que Dios está construyendo en nuestros días, es el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo somos nosotros, la iglesia de Cristo. Y el templo del Espíritu Santo, la iglesia, también es el nuevo pueblo de Dios. Somos su pueblo. Somos su morada, el lugar donde Él vive.
Esto significa que en los últimos días, estos días en que estamos viviendo ahora, Dios va a habitar en un templo nuevo que Él mismo está edificando. Es por eso que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está construyendo el nuevo templo, el nuevo pueblo de Dios. Ahora, Dios prometió a David que uno de sus hijos iba a construir el templo de Dios. Esto se ve en 2 de Samuel 7. Uno de los hijos de David iba a construir el templo o la casa de Dios. Y además, este hijo iba a reinar por siempre sobre el pueblo de Dios. 2 de Samuel 7. Léalo, por favor. Sabemos, ¿verdad?, que Salomón fue el hijo de David que edificó el primer templo y que él reinó por 40 años. Pero también sabemos como cristianos que el verdadero hijo de David, que reinará por siempre, no fue Salomón, porque él reinó solo 40 años y luego los demás reyes reinaron un poquito de tiempo y se murieron y fracasaron y no obedecieron a Dios. Entonces estos reyes no cumplieron con la promesa de Dios a David, sino que es el hijo de David el máximo, la más completa cumplimiento de la promesa a David fue el hijo de David, Jesucristo. Él reinará por siempre, hermanos. Lo aceptamos, ¿verdad? Él reinará por siempre. Pero, hermanos, la Biblia dice claramente a David y en otros lugares que este hijo de David también va a construir el templo de Dios. Muchos tienen la idea de que habrá un tercer templo en Israel, pero hermanos, el templo que el hijo de David, Jesucristo, está construyendo es la iglesia, es el templo del Espíritu Santo, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del ángulo, la piedra principal de este templo, y la revelación de quién es Cristo es la roca sobre la cual Él está edificando el templo. Jesucristo pues es la fundación o el cimiento del templo, pero el templo o la morada de Dios es la iglesia, es el pueblo de Dios. Somos su pueblo a causa de Cristo y por medio de su nuevo pacto de gracia y poder y por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es la idea? Es la misma de antes, ¿verdad? Es estar con Dios, es caminar con Dios, es tener relación y comunión con Dios. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere que estemos con Él. Esto fue el propósito desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que Dios quiere y lo que Dios está haciendo en estos días con nosotros. Y luego su deseo es que a través de esta iglesia, a través de su pueblo, se extienda la influencia del reino y la presencia de Dios en el mundo, que esto se extienda más y más y que expanda más y más hasta llenarlo todo. Hermanos, es un plan maravilloso. A través de Cristo fuimos comprados, adquiridos por Dios para ser su pueblo. El propósito del pueblo es tener relación con Dios y Dios con nosotros. El plan de Dios era estar con nosotros desde la eternidad y hacia la eternidad. Dios quiere habitar con nosotros otra vez. Gloria a Dios, qué promesa, porque perdimos esta bendición en el huerto de Edén a través de nuestros pecados por los siglos. Hemos perdido este privilegio y esta bendición, pero Dios nos promete que su deseo es y su plan es habitar con nosotros otra vez. Gloria a su nombre. En los últimos capítulos de Apocalipsis 21 y 22, un ángel invita a Juan a ver la novia o la esposa del Cordero, ¿verdad?
Y sabemos que la novia somos nosotros, ¿verdad? Somos la novia o la esposa del Cordero. Y el ángel le invita a ver la novia. Pero cuando Juan se va con el ángel, en vez de ver una novia, dice que el ángel le apunta y él ve a una ciudad. Y dice que es la Nueva Jerusalén, adornada como una novia. En vez de ver una novia, ve una ciudad, hermanos. Y luego esta ciudad baja a la tierra. Y dice Apocalipsis 21:11 que la ciudad tenía la gloria de Dios. Y dice, Dios habitará allá con sus santos por siempre. No habrá un templo allá porque el Señor mismo será el templo. Fíjese. ¿Qué quiere decir todo esto? Hermanos, que Dios habitará allá. Dios habitará ahí, en esa ciudad. Y dice que habrá un río que fluye del trono de Dios en esta ciudad y riega todo y transmite vida y gloria a todos. Un río, qué curioso, que fluye del trono de Dios dentro de esta ciudad. Ahora, ¿no suena esto como el templo de Ezequiel? Un río fluyendo del templo. Un río fluyendo de la ciudad. Y dice que en esta ciudad los santos verán el rostro del Señor. O sea, Él estará con ellos visiblemente. Estarán juntos Dios y su pueblo para la eternidad. Qué bonito, ¿verdad? El Salmo 46 dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será movida. Hermanos, fíjense. Estamos viendo las mismas cuadras, vez tras vez tras vez, desde diferentes ángulos. El Salmo dice, está hablando de la ciudad de Dios, pero luego dice que es el santuario. Y dice que es la morada del Altísimo y que Dios está en medio de ella. Hermanos, esta morada, esta ciudad, este santuario es el pueblo de Dios. Dios está en medio de su pueblo. Ahora somos su pueblo, ahora su novia, su cuerpo, su templo, su habitación, pero en nuestros días su presencia dentro de nosotros es invisible, ¿verdad? Y lo aceptamos solo por la fe, caminamos por fe, no por vista. Pero algún día, hermanos, el plan es que veremos su rostro. Estaremos llenos de su gloria y presentes en el sentido total con Él. ¿Cuál es el punto, hermanos? Todo está conectado. Todo nos está enseñando la misma cosa. Y espero que lo captaran. El plan de Dios desde antes de la fundación del mundo era tener un pueblo que le conociera y que anduviera con Él y que Él anduviera dentro de ellos. Su plan no era no solo estar con ellos o darles su favor o habitar o estar al lado de ellos. Su plan es habitar dentro de ellos, dentro de nosotros. Dios creó al universo y a nosotros para reflejar, para expresar, para demostrar, para ser llenos de su gloria. Fuimos creados en Cristo Jesús para esto. Efesios 2 dice, léanlo después, especialmente la última parte. Efesios 2 dice que ahora la iglesia es la familia de Dios y el templo de Dios, y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, en Él, o sea, en Cristo la piedra angular, en Él, todo el edificio, nosotros somos el edificio, bien ensamblado, va creciendo. Miren, el crecimiento es el plan de Dios, la expansión. Va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Nos está
juntando, nos está edificando para que seamos su morada en el Espíritu. Él quiere habitar dentro de nosotros. En Efesios 3:10, Pablo escribió que por medio de la iglesia, Dios está dando a conocer su multiforme sabiduría a los principados y a las autoridades en lugares celestiales. En otras palabras, hermanos, a través de la iglesia, Dios se está revelando. Dios se está expresando al universo. ¿Ves? Esto fue el propósito desde antes de la fundación del mundo. Se está expresando, se está glorificando, se está revelando a través de su pueblo. Entonces, mi tiempo ya se acabó, pero déjeme terminar con el mismo texto con que empecé, 1 de Pedro 2, 9 y 10, donde dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Hermanos, se repite casi la misma cosa que Dios dijo al primer pueblo de Dios, Israel, la nación de Israel. Pero el propósito siempre ha sido el mismo. Dios nos llama a ser su pueblo para habitar en nosotros y reflejar su gloria, y que caminemos con Él y que tengamos esta relación íntima con Él. Que el Señor nos abra el entendimiento, que el Señor los bendiga con este conocimiento del plan de Dios y cuál es su parte en el plan de Dios, y que usted no desprecie como Esaú. ¿Se acuerdan que perdió su herencia por un plato hondo de frijoles? Que no perdamos nuestra esperanza, que no perdamos la visión, la vista de a qué nos ha llamado Dios, sino que con el poder y la gracia de Dios experimentemos la plenitud de esta promesa de ser el pueblo de Dios, y que experimentemos todo lo que esto significa para nosotros en el día de hoy. Hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga.